Gracias, verdad. Nacho, nos metemos en el pase, ¿te parece? ¿Cómo no? Con Eduardo Feynman en una jornada de día lunes monopolizada la atención por este hecho realmente escalofriante, brutal, con una trama súper intrincada. Edu, querido, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien. Hola, Edu. Entiendo que es el tema del día, pero hay otros temas que también son claves, ¿no? Hoy se conocieron algunos datos de la economía que son muy fuertes. Muy fuertes. Desempleo. Monumentales. Lo veníamos diciendo hace un par de meses. Ojo con la palabra desempleo. Es la palabra que se va a empezar a imponer y en especial en el segundo semestre. Y ya hoy se conoció este dato del 7.7, ¿no? Sí, claro. 2 puntos más que el año pasado, ¿no? Sí, Dos puntos más. En relación al último trimestre del año pasado. Pero es un número realmente monumental. Sí, es la consecuencia más directa de la recesión, ¿no? Totalmente. El kiosco vende y el menos. otro es el número de la recesión, ¿no? La caída. 5 puntos y pico de caída interanual, ¿no? Del PBI. Exactamente. Muy complicado. Muy complicado. O sea que el caso Loan no tape otras cosas de las cuales también vamos a hablar. Sí, por supuesto. También vamos a hablar, ¿no? Por supuesto. Vos sabés que, Edu, la consecuencia directa de la recesión es el desempleo. Totalmente. Hay menos actividad económica. El kiosco antes vendía 50 caramelos, vende 25 y dice, bueno, prescindo de un empleado. Totalmente. Esto básicamente ya tenemos experiencia en Argentina de situaciones de esta característica. Está bien que el propio presidente había dicho en campaña y durante el gobierno que esto iba a ocurrir. Sí. Ahora, cuando ocurre es un masazo, sí, ¿no? Porque cuando te encontrás con la realidad es realmente un masazo, ¿no? Sí, claro. Sí. Por aquello de que todo bien, pero el ajuste no es el otro, es tu bolsillo. No, por supuesto, Lo sufrís Ahora, vos fíjate que hay números malos y hay números buenos. Sí. Bueno, sí. El que porque, te dio por hoy ejemplo, temprano, ¿no? En la entrevista que me tuviste hoy temprano te di un dato que... No, pero el dato de 0% de inflación, un hecho que no ocurre. 20 años, ¿no? 30 años. 30 años. Hace 30 años que no ocurre una inflación cero en una semana. No. O sea, en la tercera semana de junio hubo inflación cero en alimentos y bebidas. ¿Qué es realmente la comida? Es la verdadera sensación, para mí, ¿no? Es la verdadera sensación térmica en la gente, ¿no? Claro. Sí. Si te sube el precio, no sé, qué sé yo, ¿no? De la heladera, qué sé yo, ¿no? Pero la comida y la bebida, esa para mí es la clave. Cero en la tercera semana. En la segunda semana de junio, 0.1. Y en la primera semana de junio creo que 2 puntos y pico, hoy lo estaba viendo en una tabla. Sí, vos, fíjate que la inflación... Acá está, perdón, 1.2. Sí. La primera semana de junio, 0.1 en la segunda semana, 0.0 en la tercera semana de junio. Es un datazo espectacular. Sí, la inflación núcleo del mes que estamos transitando, Willy me corregirá, ¿no? La mayoría de los economistas lo ubican muy por debajo de 3, más cerca de 2 que 3. Claro, no están las tarifas ahí. El tema que junio va a picar otra vez un poquito. Por tarifas sobre todo, ¿no? La mayoría de las consultoras la están ubicando la inflación en 5.5. Sí. Entre 5 y 6. Entre 5 y 6. Exacto. En ese rango. Algunos en promedio da 5.5, con lo cual está un punto y pico arriba de la última, la de mayo, que fue 4.2. Sí. ¿no? El mes pasado era entre 4 y 5, ahora es entre 5 y 6, ¿no? Exactamente. Por ahí anda. Pero la núcleo es un poco, se ve reflejado ese número que vos das, donde no está la estacionalidad de los productos, el tomate, por ejemplo, o los productos regulados. Exactamente. ¿Sí? El impacto de tarifas y combustible en este mes fuerte, transporte también. Y seguramente el mes que viene salud también va a tener un impacto grande. Me parece que el presidente hoy a la mañana, pudimos conversar en Radio Mitre con él y dio yo creo que tres definiciones económicas claves. Una, el tema del cepo. Sí, el precio del dólar. La también. inflación. Sí. Habló justamente sobre la inflación y esta tercera semana. Y el tema de la devaluación. Eso. Porque el rum de la semana pasada era que el reporte del staff del Fondo Monetario indicaba que le pedía o le exigía al presidente Milei una devaluación del 30% para continuar con la negociación. El presidente lo desmintió. Lo desmintió. Si querés, escuchamos cómo lo hizo. Y descalificó a quien lo decían también. Bueno, ahí marcó, a ver si está en este corte, vamos a ver si está si no lo explico. Dale.
y yo creo saber de quién hablaba el presidente. Yo también. No lo quiso nombrar, pero lo vamos a hablar, dale. Sí, el audio donde habla de la devaluación, pone Gustavo, ¿no? Sobre la devaluación, La devaluación, sí, lo del fondo, dale. Dale, el 3, dale. Ese informe habla de que el fondo le está pidiendo a usted un 30% de devaluación. Eso No, es falso eso. ¿Eso es falso? Es falso, de hecho, es falso, y de hecho el propio ministro Caputo salió a explicar que justamente cuando se lee correctamente el informe, o sea, no señala eso. Entonces, de vuelta, hay algunos profesionales que para justificar y lavar sus errores hacen argumentaciones poco felices, que hablan más de lo que quieren que pase que lo que verdaderamente tiene que ocurrir, ¿no? ¿Usted cree que hay sectores que quieren o están empujando una devaluación del 30%? Bueno, hay sectores que les conviene que haya salarios en dólares bajos y más pobres y más indigentes, y nosotros creemos que funciona de otra manera. Bueno, Sí. ahí continúa, hicieron un corte de esto, pero continúa hablando cuando habla de los profesionales, habla de los profesionales del Fondo Monetario y en especial marca a uno. Yo le dije, perdón, ¿es el chileno? Dijo, bueno, qué sé yo, averigüe. Y el propio presidente Milei habló de estuvo o está en el grupo de Puebla. Yo creo que estaba hablando de Valdés, Sí, exacto. del chileno, Sí, eso. del duro, Sí. ¿no? Que según el presidente estuvo o está en el grupo de Puebla. Recordemos que fue ministro, creo que fue ministro de Economía de Bachelet, ¿no? Hola. Sí, de Bachelet. Hola, querido Willy. Fue ministro de Economía de Bachelet, ¿no? De Bachelet del 2015-2017. Bueno, por eso, yo creo que le tira tierra al chileno, Sí. que es siempre el más duro con la República Argentina, ¿no? Y acá en Argentina me parece que habla de 2 o 3. Uno radical, uno liberal y otro el PRO. Uno es radical, el Lustó. Por él, sí, puede ser. ¿Y el otro? ¿Liberal? ¿Liberal? Y liberal unos cuantos, ¿no? Algunos de ellos estuvieron cercanos al Claro, presidente en su momento, Sí, exactamente. ¿no? Sí. Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Rodríguez ¿Te eso. acordás que en una entrevista Sí. en esta casa misma dijo Sí, que sí. había que devaluar? Y el otro calculó que es una persona que se distanció mucho del presidente. Nunca estuvo muy cercana, pero que, bueno, formó parte de la otra lista que es Carlos Melconian, ¿no? Exactamente. Sí. Me imagino que referencia posiblemente a esa. Y sobre el tema de la inflación que marcábamos recién, el presidente, no sé si lo tenés listo y a mano, el presidente hablaba de esta manera. Dale. Bancame. Bueno, vemos. Sí. Te está regresando al país el presidente, el presidente de la Nación, porque el avión va a reparación, Edu, ¿viste? Claro, obviamente. Vale. Vos decías que el avión estaba vencido. Nacho dijo, Sí. no tenían claro es un cómo service, es eso. Es un service que Yo no tengo tiene claro que cómo es. hacerle por la Boeing. Boeing te pide un service cada una determinada cantidad de tiempo. Vos, si no lo haces, podés pedir un permiso, una prórroga, pero ya Tiempo se le o venció. millas, ¿no? Exactamente. Las dos cosas. Dos veces se le venció, tiene que ir a boxes antes del 27, me dicen, de este mes, y por eso no lo va a poder usar en el próximo viaje el presidente. Bueno, sobre la inflación, el presidente, dale. No, parece que estoy. Hoy estoy negado. Ahí viene, No, ahí no. viene. Está. A ver, ahí viene. Estaba leyendo que la tercera semana de junio tuvo inflación 0 en alimentos y bebidas. Eso es algo que no ocurre hace 30 años. Me imagino su satisfacción. Bueno, eso significa que vamos por el camino correcto, que todavía falta mucho, pero que empiezan a aparecer indicios de que las cosas están funcionando. Yo a veces lo presento, lo explicito, pero bueno, yo lo que me he encontrado en este último tiempo son con niveles groseros de deshonestidad intelectual. Fortísimo. Fuerte. Sí, auténtico, ¿no? Sí, sí, sí.
Sí, exactamente. El presidente puede tener esta semana más allá de la situación y del número de la economía que vos marcabas bien, puede salir la ley de base, ¿no? Finalmente. Ahí estuve leyendo, la verdad no tengo información, Ley de pero base, estuve fiscal. leyendo que Pichetto se puso duro, Sí. que otra vez está enojado porque hoy con nosotros en Radio Mitre volvió a hablar de los degenerados fiscales que son los diputados, ¿no? Y parece que eso otra vez volvió a caer mal y parece que Pichetto se paró de manos y dice, no, así yo. Sí, hay dos puntos que molestan por la información que tengo. Uno es ese, el estrato, ¿sí? Y el otro, un acuerdo que dice la oposición que hubo en el Senado, sobre todo con el radicalismo, vinculado con las empresas privatizadas. ¿Sí? Que en el Senado se acordó no tratarlo. Francos no estaría cumpliendo. Eso dice un sector de la oposición. Che, pero mirá que en el Senado acordamos una cosa para que no lo vuelvan a hacer. Y ahora el gobierno insiste sobre todo con las empresas privatizadas, ¿no? El capítulo. Pero los senadores sabían que tenía que volver a... Si había reforma tenía que volver a diputados. Y saben, a menos que estos radicales que están en el Senado, el señor Blanco, por ejemplo, no sepa cómo es el camino de la sanción de las leyes. El de Santa Cruz. El tipo es un burro. De Tierra del Fuego. Y Tierra del Fuego. está aprendiendo ahora, ¿no? A ver, senador Blanco, usted tiene que saber de memoria la Constitución y mucho más lo que es el capítulo de la sanción de las leyes. Usted tiene que saber que por más que negocien con usted una cosa, si fracasa en su Cámara, va a tener que volver a la otra Cámara. Y la otra Cámara puede insistir. Claro. Sí, es así. Explicaba Francos, así, Edu Pelado, explicaba Francos que él decía, sobre el RIGI, Claro, sí hicimos un acuerdo con el RIGI, lo moldeamos como pedía la oposición en el Senado, porque hicieron aportes que eran interesantes. Sobre el tema de las privatizables no hubo un acuerdo, nosotros decidimos sacarlo porque nos dimos cuenta que si estaba Aerolíneas en ese capítulo, no lo iban a querer votar y lo iban a rechazar, entonces agarramos y lo sacamos. Textual lo dijo Guillermo Francos, y hasta ahora no ha podido nadie salir a desmentirlo. Sí es cierto que el miembro informante del oficialismo en el Senado dijo que habían quitado esas empresas como parte de acuerdos. Lo que dice en el gobierno es Abdala se equivocó. Pero bueno, es cierto que por ese listado más acotado no puede peligrar la ley tampoco. Buenas tardes, ¿cómo andan todos? En este momento hay una reunión que se está llevando a cabo justamente entre representantes del gobierno y diputados de estos bloques aliados o bloques que quieren colaborar para tratar de definir esta cuestión. Privatizaciones, ganancias, e incluso antes de que arrancara la reunión, una versión muy fuerte que circulaba era que ley bases iba a aprobarse como... En general. Exacto, pero que privatizaciones iba a quedar afuera finalmente. Ahora se está discutiendo, no está tan claro que vayan a dejarlas afuera a estas empresas, pero lo que pasa es que en el radicalismo... Perdón, estas empresas son todas las empresas. No, a estas empresas en cuestión, que es Aerolíneas, claro, Radio y Televisión y el Correo, que fueron las que se retiraron en el Senado de la Nación. Porque lo que pasa es que no solamente hay una presión de los senadores radicales, sino que ahora hay una parte del bloque del radicalismo en la Cámara de Diputados que dice, nosotros también queríamos que estas empresas quedaran afuera, no lo logramos en la negociación cuando se trató en diputados, lo logró el Senado, entonces que quede como lo mandó el Senado. ¿Y el resto de diputados qué opinan? Hay otros que dicen, no, hay que insistir. Bueno, por eso. Entonces, esto es lo que están tratando de definir. El tema es que la mayoría de los radicales, menos 5, si la memoria no me falla. Los de Manes. Claro. Menos los de Manes. Ya votaron que sí en abril. Claro. Ahora que te deberían votar ahora que no, que cambiaron de opinión entre medio. Sería, la verdad, bueno, la política es el arte de lo imposible y cualquier cosa es posible, pero sería raro, ¿no? Están Rolando Ibarzábal, de parte del Gobierno Nacional. Bueno, por supuesto está Martín Menem. Te digo otros nombres, Los Penatos, Giudici, Bornoroni, Sago, Juan Manuel López, Espert, Pichetto, Monzó, Agos Carreño, De Loredo, Banfi, Carrizo, Verasay, Mayoraz, Márquez y Santurio son quienes están ahora en esta reunión que se está desarrollando justamente para tratar de definir estos últimos detalles, porque también está confirmado que mañana a las 3 de la tarde comienza el debate en el plenario de comisiones. Lo que me comentaban es que Martín Menem les pidió a los jefes de bloque, a estos diputados que bien cuenta Paula, que vayan con un listado sensato de lo que le decían los diputados que iban a votar. Es decir, Martín Menem pidió, vengan con cómo van a votar, no importa qué, pero díganme qué van a votar y en función de eso nosotros decidimos si vamos con el listado de privatizables o dejamos afuera.
Y un tema que va a generar mucha polémica y va camino a impugnarse es el tema ganancias y bienes personales, porque el gobierno considera que lo puede votar, pero hay un sector de la biblioteca que dice que no se puede votar algo que ya fue rechazado en el Senado. Es la Cámara iniciadora. La Cámara revisora, si hace modificaciones, se las tiene que bancar. ¿Viste? Pero bueno, está bien, qué sé yo. Se pusieron caprichosos los senadores y ahora quieren presionar al gobierno y a los diputados. Bueno, qué sé yo. La mayoría Por ahí es una nueva forma. La mayoría de los constitucionalistas coinciden que obviamente estas cuestiones tienen que terminar en la Corte, y la Corte a veces son cuestiones de la política, nosotros no tenemos nada que hacer, resuélvanlo ustedes. Lo que pasa es que en el interín hay tiempo, incertidumbre, etcétera, etcétera. Empresarios que no invierten porque dudan, dicen, che, está impugnada. Entre otras cuestiones. Es la famosa máquina de impedir. Exactamente. Exacto. Y además es joder por joder. Exacto. ¿Sabes qué? Te voy a joder. ¿Y por qué? Y porque se me canta. Fíjate que porque yo soy senador y porque yo dije que Aerolíneas no tenía que estar. ¡Epa! Fíjate, Edu, que hay dos grupos económicos que la semana pasada, a inicio de semana, ya anunciaron inversiones, no sé si muy importantes, pero inversiones al fin, ¿sí? Vinculadas con el área energética ambas, en virtud del RIGI, ¿no? Del RIGI, el RIGI en realidad, ¿no? Sí. Así que me parece que es un tema que, como para que no se siga dilatando, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Porque además la mayoría de la ciudadanía sí lo ha acompañado, lo acompañan los diputados, lo acompañan los senadores, ¿no? Ahí está representado el pueblo de la nación, ¿no? Totalmente. Además, los diputados deberían escuchar el viento, ¿no? Escuchen el viento. Hoy estaba leyendo un trabajo de Opina Argentina, de Samkis, y justamente en un momento, espérate un poquito, a ver si lo encuentro. ¿Qué debería hacer el Congreso con la ley bases enviadas por Javier Milei? Aprobarla sin cambios el 42%, la gran mayoría. Porque lo otro se divide entre aprobarla con cambios, rechazarla, no sabe, no contesta. O sea, la mayoría de los argentinos quiere que la aprueben sin cambios. Entonces, escuchen el viento o quedan a contramano de la vida. En serio les digo, en serio. Pero, qué sé yo. Los manes de la vida, los Lustó de la vida, los blancos de la vida, que ellos juegan la propia. Sí. Y no les importa nada el resto. Un sector del bloque Pichetto también. La chiquita, ¿no? Sí, coincido plenamente, lo digo siempre, sí, completamente de acuerdo. Tras la media sanción en el Senado de la Ley Bases, se registra una mejora general del clima de opinión respecto al gobierno nacional. Quizás sea esto lo que no les gusta. Claro, obvio. Mirá, ¿cómo evalúa al gobierno nacional del presidente Milei? El 51% positivamente. Pasó del 48 al 51% en la aprobación en general de la ley bases. Sí. ¿No? Entonces, esto es lo que jode. A menos que por ahí nos encontremos con estos senadores que ponen como excusa, no, porque Aerolíneas Argentinas, porque la TV... Les importa tres carajos, ni Aerolíneas Argentinas, ni la TV pública. Lo único que les importa es joder por joder. Sí, mirá, justo está hablando Sago, mirá, a la salida de la ¿Está hablando Sago? Sí. Bueno, dale, ¿a dónde vamos? Primero a Corrientes. Vamos con Corrientes, los fiscales, dale. Conferencia de prensa de los fiscales en Corrientes. La palabra al doctor Castillo. Gaby, ¿quiénes son estos fiscales? Guillermo Barri y tardes. Castillo, fiscal Castillo. ¿Son federales? No, fiscales de instrucción, fiscales provinciales. Les vamos a contar un poquito lo que pasó con el caso. Este es Juan Carlos Castillo, es el primer fiscal que intervino. Y después el procurador general de la provincia, César Sotelo, le sumó a Guillermo Barri para que colabore y sean dos cabezas las que piensan. ¿Qué van a anunciar ahora? Van a resumir lo que hicieron hasta ahora. Que es un desastre. ¿No? Sí. Me imagino que van a decir, la verdad, somos unos incompetentes, unos burros, no sabemos investigar. ¿Van a decir eso? No, seguramente no. Y van a anunciar el pase a la justicia federal, hecho que debería haberse dado hace mucho tiempo atrás, pero bueno, procesalmente se va a dar ahora. Después voy a contar qué pasa en la justicia federal, quién está trabajando. Escuchemos un poco. Etcétera. De ahí que se empieza a realizar una búsqueda intensiva también por medio de la comunidad en general de 9 de julio. Tras esa situación, lo que hago inmediatamente, el día viernes ya,
me constituyo a la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes, y en ese mismo momento, ya en tiempo real, la señal era escasa. Es allí que me comunico con la gente de Alerta Sofía y justamente en el lugar, cuando yo me encontraba en el lugar con la poca señal, inclusive le pido la autorización a los papás de Loan para que me autorice a publicar la foto del niño. Al prestar consentimiento los padres para la publicación de su imagen, es allí que yo activo desde la distancia la Alerta Sofía y es allí donde se da la publicidad de esta situación. Justamente esto devino porque no descartamos desde el primer momento, desde el día 1 en que nosotros nos enteramos, no descartamos en ningún momento ninguna de las hipótesis del caso. Se ha tomado todas las líneas investigativas y nos hemos abocado a la búsqueda del niño. Después hay una cuestión jurídica que nosotros, por una cuestión del hecho, tuvimos que dar un encuadre jurídico en primera instancia, pero siempre con un norte que consistía en dar todas las comunicaciones y todas las alertas posibles, que en este caso fue el Alerta Sofía, e inclusive yo he dado el alerta a Interpol con una comunicación de alerta amarilla para dar mayor difusión a esta circunstancia. No obstante ello, fue de suma ayuda también los medios de comunicación. De allí también nosotros estamos aquí porque tenemos un mismo norte, que es encontrar a Loan, encontrar al niño, y se han realizado múltiples diligencias. Entre ellos hemos realizado allanamientos, secuestros de elementos, aparatos electrónicos, todo con la finalidad de dar con el niño. De primera mano también las fuerzas provinciales y también debo reconocer también las fuerzas federales se pusieron a disposición de este Ministerio Público para realizar toda la búsqueda y las líneas investigativas del caso. No se dejó nada por hacer en ese momento porque hicimos las comunicaciones, las alertas, Interpol, y en el mismo momento también yo estuve en el lugar, de allí que tengo poca señal porque hice captura de pantalla de todo lo que yo iba realizando y yo me encontraba en el lugar. Les aclaro que hay otras diligencias que se considera que son reservadas, le digo porque estamos ante un niño que no los encontramos. Y entonces hay información sensible que por ahí ya les adelanto, que no le vamos a poder decir porque va a comprometer el éxito de la investigación. Hay cuestiones que no estamos manejando únicamente dentro del Ministerio Público y ahora estamos pasando el legajo por una cuestión de incompetencia al Juzgado Federal de la ciudad de Goya. Y hay cosas que no se pueden decir porque son estrictamente reservadas. Y tiene lo que podemos decir en conferencia de prensa lo vamos a decir porque hay una buena fe en este sentido y la mayor publicidad de esto es lo mejor para dar claridad y el compromiso que se tuvo en el primer momento y no tuvimos ningún inconveniente en lo que tuvimos que hacer, si es como en el caso de que yo tomé la decisión junto con el fiscal con el correr de los días. Hemos notado en cuanto a algunas evidencias, las inconsistencias, y ahí es que se dispuso por parte del Ministerio Público Fiscal, yo a la cabeza, la detención inclusive del titular de la comisaría, porque no entendíamos que había un entorpecimiento de la investigación y en la búsqueda del menor. Y inclusive está estampado, porque bien, eso se reflejó en la audiencia. Este fiscal dijo habló del éxito de la investigación. Al haber personas que realizaban una marcha, que 11 días sin Loan y el comisario le daba citaciones para que vengan al Ministerio Público además, Fiscal. La primera semana de la nueva investigación favoreció la comisión del delito. Los primeros 4 días fueron tremendos. Semejante agravio de parte nuestra. El fiscal menospreció el tema en ese sentido, la detención, y solayó cuestiones centrales. Detuvo a 3 personas, a mi modo de ver, de manera improvisada y al revoleo. Les endilgó un delito que no se sostiene, bueno, Gaby sabe, vos también no se sostiene bajo ningún punto de vista. Hasta ahora no hay un solo testigo, no hay una sola imagen del niño, ni dentro de los autos, ni fuera de los autos, solo el rastro
de los perros en el auto y la camioneta del capitán de navío. Sí. Nada más. Nada más. El resto son todas suposiciones, ¿no? Y elucubraciones, hipótesis. 10 días después se obtuvo eso, en vez de haber investigado. Pero este fiscal, ¿cómo se llama este fiscal? Castillo. Acaba de hablar del éxito de la investigación. Éxito de la investigación es, vos podés hablar de un éxito de investigación si hoy Loan lo tenés ahí, vivo. Y 3 o 4 personas detenidas o una banda o lo que sea, ¿no? Esa comunicación refleja que se manejaba tanto la hipótesis de que el niño se haya perdido en la zona, teniendo en cuenta las dimensiones y el paisaje concretamente del lugar. Y por otro lado también siempre nos mantuvimos, el doctor Castillo en el inicio y con posterioridad cuando intervengo colaborando en la investigación que él venía realizando, nunca se dejaron de lado ninguna de las dos hipótesis. La otra posibilidad, por supuesto, la que estaba relacionada con que el niño haya sido llevado. Y con el curso, al momento de sumarme a la investigación, continuamos realizando distintas diligencias. Voy a resaltar algunas de ellas, las que podemos contar, porque también tenemos material probatorio que ya lo tenemos incorporado al legajo, pero respecto del cual no nos vamos a expedir, justamente como lo dijo el doctor Castillo, no vamos a comprometer los resultados de la investigación. Decía que cuando me sumo a la investigación también continuamos realizando diligencias, entre ellas, para resaltar las más importantes, hicimos luego de haberse realizado la cámara Gesell a los menores, me refiero a los menores, como ustedes saben que estuvieron ese día en el almuerzo y que participaron de todo el recorrido desde la casa de la abuela hasta el Naranjal. Hicimos todo ese recorrido con los menores. Tratamos de que sea en un ambiente que a ellos les resulte lo más tranquilo, apacible, con el acompañamiento de la asesoría de menores y de nuestro personal de la UNAVI. Se hizo todo el recorrido, tratamos de que sea lo más espontáneo posible y eso fue, yo creo, bastante esclarecedor. ¿Por qué? Porque si bien tuvimos esa primera versión dada por los niños en el ámbito adecuado, que es la cámara Gesell, tuvimos un panorama mucho más claro cuando llevamos los niños al lugar del hecho. Nos contaron absolutamente todo el recorrido que hicieron desde la casa de la abuela hacia el Naranjal y lo más importante para nosotros era determinar por dónde había sido perdido de vista Loan. Y efectivamente con esas manifestaciones de los niños tuvimos un panorama claro del lugar. Todos coincidían en cuál era la dirección que el niño Loan había tomado. Esa dirección que había tomado el niño Loan, cuando fue visto por última vez, estamos hablando de las manifestaciones de los niños, fue absolutamente claro en el sentido de que la dirección que tomó era hacia la casa de la abuela, con el aditamento que no solo era hacia la casa de la abuela, sino también que situándonos hacia el lado izquierdo existía un alambrado, en sentido recto existía un monte, es decir, difícilmente un menor de 5 años, porque nosotros debemos analizar el material probatorio conforme a la sana crítica. La lógica, el sentido común indica que un niño de 5 años, que nunca fue al campo, extremos todos estos que acreditamos, difícilmente no se frene, grite, llore, vuelva, retroceda en sus pasos. Entiendo que esa fue una pauta esclarecedora en el sentido que empieza a debilitarse más todavía la hipótesis de la pérdida. Pero no solo con esto, sino con posterioridad también hicimos reconstrucción del hecho con los imputados.
concretamente con el imputado Benítez y también con la imputada Millapi. De esa reconstrucción, y si bien sabemos que sus manifestaciones están dentro del marco del ejercicio del derecho de defensa, tampoco llegamos a ninguna conclusión. Ninguno de ellos pudo explicar cómo, ni dónde, ni cuándo. Es decir, no teníamos ninguna referencia. Si bien reitero, esto se enmarca en el ejercicio del derecho de defensa, mínimamente debieron haber expresado mínimas pautas de tiempo, de lugar, sobre todo de lugar, para ver si la versión de estos dos adultos coincidía con la versión que contundentemente, de manera uniforme, nos habían brindado los menores en ese lugar cuando hicimos el mismo acto procesal. Entiendo que esta también fue otra pauta significativa en el sentido de debilitamiento de la hipótesis de pérdida. También se realizó, también le pedimos en esa oportunidad, si bien se venían realizando informes parciales del rastrillaje, en esa oportunidad, luego de hacer esa reconstrucción del hecho con los mayores, nos reunimos con el jefe del comando operativo del rastrillaje, es decir, la persona que coordinaba todas las tareas de rastrillaje de todas las fuerzas. Y nos da una conclusión muy importante. La primera es que ya se venían de varios días de rastrillaje sin resultado. Con la intensidad que tuvo ese rastrillaje, con la participación de todas las fuerzas, de muchos recursos, pero nos dio dos pautas muy importantes. La primera de ellas, el trabajo de los perros, muy importante, el trabajo de los perros de rastreo de toda naturaleza, es decir, para encontrar personas vivas, personas muertas, restos humanos. Los perros se mantuvieron con el rastro de Loan siempre dentro de la zona comprendida entre la casa de la abuela y los montes aledaños al Naranjal. Tengamos en cuenta que hay alrededor de 576 metros de la casa de la abuela al Naranjal. Es decir, pongamos un radio de esa dimensión comprendido entre la casa de la abuela y el Naranjal. Es decir, el rastro de Loan, estamos hablando de 25 binomios de perros. El rastro de Loan, algún perro tuvo que haber seguido, si es que él salió de esa zona. Evidentemente no salió de esa zona conforme al informe que nos brinda el jefe del comando operativo, reitero, Esteban, de los rastrillajes. No sé vos, pero me parece que este fiscal mete más dudas que certezas, ¿no? Sí, Barry se sumó sobre el final al expediente. Hablamos el otro día con él. Sí, te escuché, nosotros hablamos el viernes. La casa de la abuela, se halló una zapatilla. Claramente, esto falló de movida. Empezaron a buscar en un lugar donde nadie había marcado. Fueron para la derecha y evidentemente tenían que quedarse en el lugar, no ir ni a la derecha ni a la izquierda, sino quedarse en el lugar. Para mí me llama la atención, ¿no? Porque recién yo entendí que el fiscal dijo que los chicos en cámara Gesell utilizó la palabra contundentemente. Contundentemente contaron que fueron hasta el Naranjal. En un momento Loan vuelve hacia la casa de la abuela. Sí, ¿no? Y que los perros solamente, pero los perros solamente marcan la casa de la abuela. Por eso. No al Naranjal. No, pero mi pregunta es, si el chiquito, como dicen estos chicos en cámara Gesell, dicen que Loan volvió hacia la casa de la abuela, ¿para qué buscaron en todo el monte? Si no había que buscar ahí, ¿o no? Es que evidentemente acá hay un rol central del jefe de la policía, Maciel, que está detenido,
que evidentemente o probablemente puede haber hecho todo lo posible para y desviar. el capitán de navío. Bueno, y la mujer. El capitán de navío estaba en el lugar, es este que está acá, Pérez. Pero Maciel era el jefe de la policía, el comisario de, Maciel, el 9 de julio. El capitán de navío y su mujer no conocían esa casa, no conocían a los que estaban sentados ahí. A mí me resulta raro todo. Sí, no, yo te decía que el comisario que está detenido, Maciel, que es el comisario, el capitán de navío es Pérez, dirigió los primeros días la investigación a un lugar diferente y aparentemente el fiscal compró, Gaby lo sabe, yo otra vez, ¿sabes? Compró eso. Y la policía le dice, hay que ir para allá, doctor. No, Gaby, a veces pasa. Y este hombre me parece que compró eso, es mi hipótesis. De hecho, el botín izquierdo aparentemente fue plantado por este Maciel, que hoy está procesado por encubrimiento agravado. Sí. Yo creo que los fiscales, el primer fiscal es Juan Carlos Castillo, que es el fiscal de Goya, que estaba de turno en el momento de los hechos. Después cuando pasan los días y ven que el hecho, Barri. claro, cuando el hecho se torna a no esclarecerse y a complejizarse, lo suma César Sotelo, el procurador general de la provincia, Guillermo Barri. Primero creo que de entrada se quedaron con una sola mirada, que es la que estamos hablando de un nene de 5 años, que con una promesa de subirlo a una calecita lo suben a un auto. 5 años tiene, le dicen subí, mínimo vamos a ir a la calecita al pueblo y el nene sube. Una criatura chiquitita. ¿Eso le dijeron? No, digo yo. Ellos se enamoraron de la posible pérdida. El fiscal decía, no, se perdió. Claro. Deberían haber, está bien, uno dice con el diario del lunes, no es con el diario del lunes. Hay un protocolo para seguir adelante cuando hay una desaparición. Primero, que las denuncias se tienen que tomar en forma inmediata, cosa que se hizo. Segundo es a todos los que estaban en la mesa, a todos los que estaban en ese almuerzo, haber secuestrado los celulares, haberlos citados a todos a declarar. ¿Usted no quién todos es? tenían celular. No todos tenían celular, es cierto. El padre de Luan no tiene celular. No todos tienen celular. La abuela tampoco. Además hay problemas de conectividad en la zona, se corta la luz cada 2x3. No es acá Palermo, ¿eh? No, está 9 claro. de julio, esta zona rural, no se imaginen. Palermo, no, está claro. ¿no? Pero ¿sabes qué, Edu? O el centro de Córdoba. El capitán de navío ¿no? tiene celular, la esposa tenía celular, por distintas razones. El capitán de navío tenía 9 celulares, no 1. Sí. Es posible que, qué sé yo, por ahí el tipo cambió mucho los celulares y te los guardás, ¿viste? Correcto. Eso lo tendrán que peritar. No es muy normal que tengas 9 celulares, ¿no? En una zona rural. Pero bueno, la esposa funcionaria municipal, tenía celular. Con el correr de los días empezaron a girar sobre lo mismo. Empezaron a girar sobre que el menor se perdió. Y no salieron de ahí. Yo creo que en este tipo de casos la experiencia indica, porque hay que mirar la experiencia de casos anteriores. Hablamos de un menor, hablamos de zona de frontera, y la trata de personas como crimen organizado es un delito que tiene mayor relevancia de la que uno cree. Uno ve acá el caso de Loan. También creo que a los fiscales y a los protagonistas de esta historia los sorprendió la mediatización del caso. Claro. Quizás creyeron que esto no llegaba y que pasaba bajo cuerda y que el comisario Maciel y todo. El gobernador también tiene una responsabilidad. Totalmente, porque Eduardo. Se cayó la boca, minimizó el tema, no le dio importancia. Recién hoy habló, 11 días después. Sí, totalmente, habló Eduardo. 11 días después. ¿Sabe lo que veo? Ahí dando vuelta un audio de aparentemente el gobernador hablando, no sé si con un comisario, claro, ¿no? Hoy Valdés negó que fuera de su autoría, dijo que era hecho con inteligencia artificial, pero el punto, Eduardo, es que no estuvo al frente, él se podría haber puesto al frente en estos 11 días y tal vez se rompía algún pacto de silencio en la fuerza. O no también, le dio importancia porque la fuerza está metida en el medio, o por una cosa más sencilla, capaz que los temas complejos requieren explicaciones más simples. Yo sigo lo que la lógica me parece que compartimos con Gaby. El fiscal, con respeto al doctor, por Dios, está acostumbrado a vigiato, robo de ganado, un tema de violencia de género, un borracho que le partió una botella a otro. No mucho más. Es un caserío de 3.000 personas, con respeto, un lugar hermoso, pero viven 3.000 personas. El caso lo desbordó, dijo, detengo a estas 3 personas. La propia abuela vive en una tapera. Claro. ¿No? Mirá, Esteban, la lógica compleja, como estoy tomando tus palabras, requiere de una investigación compleja. Y requiere de profesionales sin desmerecer a los que actuaron, sin desmerecer a la policía de corriente en absoluto. Pero creo, ahora, por ejemplo, ya hace varios días que hay una comisión de Policía Federal con 2 comisarios mayores
hay una comisión de la prefectura y hay una comisión de gendarmería que están trabajando con el juzgado federal de Cristina Poser Penso. Hoy me dijo la señora Bullrich, la ministra, que hace días que están trabajando, claro, silenciosamente. Exacto. ¿No? Hay una comisión, repito, de Policía Federal, hay 2 comisarios mayores de trata y de búsqueda de personas, hay una comisión de gendarmería y hay una comisión de prefectura naval, que están trabajando bajo las órdenes de Mariano Enríquez de Guzmán, que es el fiscal federal, y de Cristina Poser Penso, que es la jueza federal. ¿Por qué digo que ahora ya, por supuesto que los hechos llevan a esto? Yo hace varios días que vengo pidiendo la intervención federal, no por capricho, sino primero que los fiscales que están hablando tienen un límite hasta dónde llegar, hasta dónde poder procesar, porque no le permite la competencia, no pueden investigar un delito que es de orden federal, como es la trata de personas. Entonces, en el derecho, el que puede lo más puede lo menos. ¿Ahora qué va a pasar? Ahora va a intervenir la justicia federal, va a haber otro equipo de investigadores, va a haber otra mirada quizás recreen parte de lo que se hizo. Y van a apartar a la policía, Gaby, acuérdate lo que te digo. Claro, no, sí, seguro, va a intervenir la policía, lo que va a intervenir es, el juzgado federal confía en un grupo de trabajo de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería. Te acabo de mandar, perdón, mil disculpas. No, por favor. Poné urgente, porque tiene que ver con uno de los personajes detenidos. Ponés urgente, te acabo de mandar algo. Con el título Oficial retirado de la Armada detenido en Corrientes, la Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, informa que la persona detenida el 21 de junio del 2024 en la localidad de 9 de julio de la provincia de Corrientes, en el marco de la investigación de la desaparición de un menor de 5 años, de público conocimiento, es un oficial retirado de esta fuerza. Se trata del capitán de navío Cuerpo Profesional Escalafón Intendencia Carlos Guido Pérez, al que se le otorgó el retiro voluntario con fecha 1 de septiembre del 2017. Conforme la normativa vigente en el ámbito castrense, se han iniciado las actuaciones administrativas internas correspondientes. El Ministerio de Defensa y la Armada Argentina se encuentran colaborando con la justicia. Dato de último momento. Correcto. En su casa encontró... Sumo ahora lo que vos decías, Esteban, y hablabas con Edu y con Nacho, del tema del trabajo de los perros. El trabajo de los perros es un trabajo indiciario. Digo esto pues se le dio demasiado protagonismo. Y yo pongo un ejemplo burdo, pero claro, para que todos entendamos. Si detienen un auto en un control automotor y los perros huelen que había droga, ¿qué hacemos? ¿Detenemos al autor por tenencia? No. Bueno, es lo mismo. Lo de los perros es indiciario. Totalmente. No es una determinación. Te doy el ejemplo del auto con droga para que se entienda. Sí, no se lo detiene totalmente. por tráfico o comercialización de 10 kilos y los perros solamente indicaron droga. En un juicio oral ninguna persona va a ser condenada a perpetua por solamente ese hecho. Es un indicio lo que dan los perros. Es un rastro, digamos. Se valora la positividad en el hallazgo. Es que es cierto. Lo cierto hasta ahora es que no hay nada probado. Pero claro. Nada. Absolutamente nada. Edu, la escena todas las hipótesis están sin pruebas. Todas. Desde que se fue hasta que se lo llevaron. Todas las hipótesis están sin pruebas. Todas son suposiciones. El único indicio es, como bien decís vos, el único indicio es la olfateada de los perros. Claro, pero yo veo... Lo único hasta ahora que los perros olfatearon, sí, y que, que en el auto, en los dos autos, podría haber estado, pero eso no es... Por eso. Ese es un indicio, no es una prueba. Exacto. Yo veo demasiado desarrollo interesado en darle a los perros... Ojo, porque esto es derecho, esto es hecho y prueba. Los perros son un indicio, a partir de ahí hay que trabajar. A partir de ahí hay que probar con elementos probatorios. El animal, reitero, el animal para en un camión en la ruta, detecta, huele, empieza a ladrar, empieza a mover la cola, se abre el camión, encontramos 5 kilos de cocaína, ¿o no? Sí. Bueno, el perro también pero la cocaína está ahí. Claro, correcto. Y además depende mucho del instructor, correcto, de la interpretación que haga el instructor sobre el movimiento del perro. Sin duda. A ver, estos instructores y estos perros son de los más preparados. Sí, no hay duda. No hay duda. De eso no hay ninguna... Creo, ¿no? Sí, total. Ninguna duda. Y el perro para todo, para búsqueda de personas, para cadáveres. Que esto alcance para que sea una prueba definitiva que el chiquito estuvo ahí, no. Es indiciaria. No, por eso te digo, no hay un solo testigo que lo haya visto en el auto de nadie. No hay una sola imagen que muestre al chico en el auto de nadie. No hay nadie que haya visto al chiquito
subiendo o bajando de una. No hay manchas hemáticas, material piloso, ADN, ninguno de los otros. Lo único real es que hace 11 días que Loan desapareció. Sí, totalmente. Eso es lo único real. Y que no se conoce absolutamente nada sobre su paradero desde la, creo que 1:30 de la tarde. Pero permitime un dato más, Gaby. Hasta ahora tenemos un crimen, ¿no? Hay un hecho ilícito, un crimen. No, ¿por qué un crimen? Bueno, un delito, hay un delito. Una búsqueda de personas por ahora. Bueno, no es un delito. Ahora aparece la figura de la trata, que yo coincido que debe investigarse como tal. Bueno, Perdón, no, es una no hay ningún crimen. Perdón, ¿es trata de personas o es adopción ilegal? No, trata de ¿O personas. es una entrega ilegal de un menor? Se investiga como trata. Esperá, la trata de personas tiene como fin... Es fundamental lo que está diciendo. La sexualidad. Sí. Momentito. O la esclavitud. O la esclavitud o la sexualidad. Sí, no la adopción ilegal. Hay un vacío. Entonces, yo creo que hay, para mí, hay una diferencia. Sí. No es todo lo mismo. ¿Sabés que lo estuvimos Si no, nos iríamos al... Quizá nos iríamos a la figura... Ambos son delitos gravísimos. Y ambos son delitos... federales. Que violan los derechos humanos. Sí, claro. Ojo, quizá nos vamos a la figura del rapto. Lo que es trata de personas son todas figuras separadas que la comisión de uno de ellos implica la autoría. Es ofrecer, sí, está claro. captar, 143, no, trasladar, sí, recibir entiendo. o acoger. Sí, pero estos son todos los supuestos. Pero el fin último es la sexualidad o la esclavitud. Si el código no dice la adopción ilegal. No. Pero por eso digo. Y ojo, que la adopción ilegal es mucho más común de lo que uno cree aquí en la República Argentina. Sí, entonces... Esto de vender bebés o chicos es muy viejo en la República Argentina. Por eso podría ser sustracción del menor, que tiene una pena de 15 años también. Sí, es el agravante menores de 10. También puede haber otro supuesto, yo no quiero decir porque es desagradable escuchar. Pero no solamente puede ser adopción o no solamente puede ser una hipótesis sexual. Sí, pero puede volver algo central. Puede ser una cuestión de órganos, hay de todo en el medio. Pero hay puede haber de todo. Lo que pasa es que con eso de los órganos hay mucho mito, ¿no? De hace mucho tiempo, ¿no? Gaby, hay una escena de crimen. Yo he escuchado, en esto Claudio quizá es un experto, yo no quiero meterme en temas que no conozco, pero he escuchado innumerables casos de ofrecimiento de órganos en Bolivia, cuando hay gente que tiene la necesidad y la urgencia de algún órgano y se desesperan salir a buscar el ofrecimiento. De algún lado el órgano procede. Entonces digo como unos supuestos más, no es que asegure por supuesto esto y ojalá el niño aparezca sano y salvo prontamente. Gaby, ¿sabes por qué te decía la escena del crimen? Porque hay un lugar donde se lo vio por última vez. En ese lugar, en esa escena del crimen. Sí, la escena primaria, sí. La escena primaria. Correcto. ¿Quiénes están ubicados en la escena primaria y en la escena del crimen? Los que comieron. Todos esos. Todos esos. Tenemos lo que fotos. comieron. Sí. Eso no alcanza para condenar absolutamente a nadie, claramente. No, ¿sí? es un Pero almuerzo. el error inicial del fiscal es cómo no llamó el primer día a declarar a todas estas personas. Le tomó los teléfonos celulares. El capitán de navío retirado no le incautaron el celular. A la funcionaria municipal no le incautaron el celular. El intendente dijo, no, yo mucho, es de otro partido político. Viven 3.000 personas, Edu. Sí, porque es de la Libertad Avanza. Sí, en un momento en esos pueblos se conocen todos. Sí. Ahora se juntaron a comer 8 personas en un caserío perdido en la inmensidad del Monte Correntino y no se conoce nadie. Es raro. Sí. ¿No? Pelado, un abrazo muy grande. Dale, Edu, estamos bien. Mirá la hora que es. Tremendo. 7 menos cuarto. Te hice quedar hasta tardísimo. Tengo en línea a María Elena Delgado, la mamá de Sofía Herrera. Justamente cuando usted escucha